Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy haciéndole una entrevista a Yuri Casallas, una de las integrantes que está participando en un proyecto que se llama Que no se vuelva paisaje. Muy buenas tardes, Yuri. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes, Cami. No, muy bien. Agradecida por este espacio, por esta grandiosa oportunidad que me dan. Sí, súper. Bueno, me alegra que estés muy bien. Bueno, Yuri, yo quería un poco presentarte. Yuri es estudiante de Bellas Artes, está iniciando séptimo semestre de la carrera de Artes Plásticas. Ella es de la ciudad de Bogotá, hace poco reside, digamos, en Cali. Ingresó, logró como conseguir su cupo entre el Instituto Departamental de Bellas Artes. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo ese proceso, ¿no? Cómo llegaste a entrar a la institución de Bellas Artes, cómo decidiste, pues, cómo estudiar artes plásticas, cómo te ha ido en ese proceso, ya estás, digamos, que culminando tu carrera, cómo te va como en ese proceso, cómo te ves, digamos, en unos añitos ya como terminando esto y viéndote como ya en un campo como laboral. Cuéntanos un poquito. Bueno, respecto a cómo fue como esa experiencia de llegar a Cali, fue a raíz de la invitación que nos hacen unos sacerdotes, ellos son basilianos, ellos residen en el lugar de Andrés Sanín, en el distrito de Agua Blanca. Yo pertenezco pues a una congregación religiosa, las Hijas de Jesús de Kermaría, y yo tenía como todo el deseo, ya tenía como hablado también con ellas, dialogado, que mi deseo era vincularme también a un proceso formativo a nivel profesional y sobre todo desde las artes plásticas. Todo delimitaba como en el lugar en Bogotá donde residía en aquel momento, en 2017. Cuando ellos hacen pues la invitación, la primera en viajar pues soy yo para hacer toda la conexión a nivel de verificar cómo era el proceso de admisión. Yo me encontré también con, no sabía cómo, que estaba sorteándome también como el futuro, lo que, el devenir, ¿no? Y es Claro. así que compré pues el formulario, me enteré como de toda la, eh, todo como el proceso para la admisión, fue un proceso pues siempre contundente y bueno, hubo un poco de temor, pero siempre confiada en manos de Dios también, que si Él me quería acá, en Cali, que si me quería para estudiar Sí. artes aquí en Cali, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces ya las hermanas pues se quedaron también en Bogotá haciendo como todo lo pertinente para el viaje, para luego ya mirar que la comunidad se estableciera con una nueva inserción, como llamamos nosotras, en un lugar mm, y una población sobre todo vulnerable como es el sector de Puerto Mayerino. Siempre buscamos los lugares más que a nivel de territorio que no es fácil, de fácil acceso, donde no muchos se atreven como a llegar y pues nosotras tenemos como esa Sí. incidencia también de estar en estos lugares también donde la gente también necesita ser acompañada y se merece un proceso también de acompañamiento digno. Sí, entonces, bueno, así fue que comencé como el proceso. Yo recuerdo que tuve que viajar 5 veces a Cali, como cada vez que pasaba una prueba, regresaba, Ajá. volvía y así como que hasta que, bueno, ya se dio la oportunidad y se abrieron las puertas. Sí, y pues contenta, feliz y desde entonces ya son 3 años. Sí. Ujú. Muy contenta de la experiencia. ¿Cómo me veo a futuro? ¿Qué puede Ajá. pasar? O sea, Contándonos. vivo el día a día, Ujú. vivo con toda la entrega, la confianza, el dinamismo. Es un reto, todo un desafío tener esta implicación también a nivel de territorio, en el lugar donde vivimos, pero la gente es bella, muy acogedora. Saben que la monjita Yuri es estudiante, entonces ya reconoce a la hermana estudiante. Y bueno, ha sido como para mí muy valioso
adquirir estos conocimientos, este aprendizaje, la formación, en cierta manera es como un adquirir este espacio también donde a nivel formativo, donde voy desarrollando como esta disciplina y que a futuro en cualquier momento, área, yo pueda, me siento llamada también a involucrar procesos a nivel comunitarios y es como donde siento es mi fuerte como a participar a ese nivel, involucrar la gente y partiendo desde mi propio proceso personal y después decir como que, venga, esto es posible, ¿sí? Las artes siempre tienen que posibilitar esa nueva transformación como herramienta desde dentro para transmitir y sanar muchas veces, ¿no? Y pues sí, siento que el arte responde muy bien a esos fines y pues bueno, donde Dios me quiera poner más adelante, no sabría dónde, o a través de mis hermanas. Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, entonces. Bueno, me llama mucho la atención lo que hablas, digamos, cuando hablas, digamos, como de, de tu proceso, digamos, como con ese aprendizaje, ¿no? De cómo tú también lo llevas como también a la comunidad donde tú estás, que es como tu entorno, ¿no? Sí, Entonces, digamos que esos procesos comunitarios yo los relaciono mucho con la obra digamos, con las obras pictóricas que vamos a hablar. Eh, Justamente por lo mismo que vos decís, es un lugar que es vulnerable, señalado, juzgado, maltratado, digamos, y lo pongo en palabras como social, ¿no? En sí, un contexto social. La gente que ve de afuera, digamos, esos espacios, siempre ataca a veces sin saber las personas que ven ahí, la lucha que tienen interna, que justamente con esos procesos que vos decís que te gustaría compartir de sanación, porque a veces ese mismo rencor que la gente les da, las personas que habitan eso son los que llenan justamente ese rencor y que ellos no tengan como un proceso de creencia, de creer hacia, pues, ¿sí me entiendes? De que se puede salir adelante, o sea, como de que no se sientan juzgados o señalados. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que nos contaras cómo fue como tu invitación al proceso, cómo te invitaban al proceso, digamos, de participar aquí en la exposición de que no se vuelva paisaje. O sea, cuando te invitaron, ¿cómo llegaste a decir, bueno, esta es una obra que capaz hiciste en tu proceso que has tenido de aprendizaje? ¿Y cómo digamos que elegiste esa obra? ¿Cómo la contextualizaste cuando te invitaron al proceso o digamos, de creación en cuanto a la exposición que estás siendo invitada? sí. Bien, todo surgió como desde el momento que en 2018 yo estaba en tercer semestre, como en esta dinámica también de preguntarme cómo poder transmitir una experiencia también que desde la espiritualidad, desde el carisma también, como hija de Jesús, mm, puedo como recurrir también al pensarme en el otro, ponerme como en los zapatos del otro. Y fue como una búsqueda también desde la experiencia que tenemos a nivel comunitario. Me rondaba como la experiencia de sentir todo nuestro territorio tan vulnerado y nuestra Ujú. Colombia, cómo está siendo sesgada también por esas maneras como nuestros gobiernos nos garantizan unos derechos, pero al mismo tiempo nos está violentando esos derechos. Y nos volvemos víctimas y otras veces un cambio de roles por victimarios y bueno, así sucesivamente. Es una cuestión de roles muy encontrados que uno, hay como un hilito muy fino desde donde muchas veces juzgamos o no sabemos cuál será como esa medida del por qué, ¿no? Y yo pensaba también en la figura del inocente y fue partiendo de la premisa desde el Evangelio y se sortearon las vestiduras cuando Jesucristo en la crucifixión, los soldados se tornan a suerte las vestiduras y en este caso pues también la túnica. La túnica no se la divide entre ellos, sino la echan a suerte. Vamos a echar a suerte. Ujú. Y eso fue Sí. como un plus donde yo decía,
en nuestro contexto también muchas cosas nos las sorteamos en el día a día. Y fue como en esta conciencia que en cierto día, justamente como en esa semana que estaba como interiorizando este pasaje, yo decía, ¿cómo de verdad nos venden nuestro, nuestro territorio? Que tiempo después decimos ya este territorio le pertenece a cierto gobernante o se hacen cosas que en últimas el pueblo sigue siendo tan vulnerado, desplazado, violentado, ¿no? En su mismo territorio. Y más, yo digo, en este territorio como Puerto Mayarino, yo digo, he recibido mucha gracia. Es un pueblo estigmatizado, es decir, un barrio tan estigmatizado que al decir voy para Puerto Mayarino dicen, no, 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 eso es peligrosísimo, pero ya llevo 3 años acá y yo siempre me he sentido de verdad bendecida. Pues a partir de eso fue como un momento en el que yo me decía, eh, cada vez el echar a suerte, ¿no? El echar a suerte. Hoy en día, ¿cómo nos echamos a suerte muchos procesos en nuestro cotidiano? Y una vida para el mío, yo más o menos desde la comunidad hasta el 7 de agosto, camino Ujú. 15 minutos. Y en ese trayecto me encontré cierto joven que él me abordó y me dijo, bueno, hola hermanita. Y pues sí, yo decía, es uno de los jóvenes del barrio, pero no lo distinguí así mucho. Y bueno, me acompañó en el trayecto y empezó a conversar y me decía, yo en algún momento eh, delinquí, en algún momento tuve que pensar en esta cuestión, pero créeme que no lo hacía por gusto o porque es algo que yo lo hago o lo volví un hábito dentro de mí, sino fue una necesidad. Es un padre de familia con 3 niños, con su mujer, y me decía, en algún momento yo hice esto, ¿sabe? Y yo decía, pero es increíble, yo estaba como en esa búsqueda de cómo empezar a detonar mi ejercicio, como en un proceso de análisis también, que dijera algo que nos pudiera como sensibilizar también. Uh, y él me decía, yo ya, ahora, actualmente, yo ya no hago eso, pero me duele mucho que muchas personas se queden en eso, pero hay muchas que lo hacen por una necesidad inmediata, que es cuando el Sí. hambre acosa en su hogar. Y cuando a mí un hijo me pedía pan y yo no tenía un trabajo, no tenía, todo el mundo me cerraba como la puerta, no tenía esas posibilidades, lo único que hice fue pensarme en hurtar, en quitarle al otro sus pertenencias. Y me decía, como con esa, créame lo que le estoy diciendo, jamás agredí o hice daño. Sí, quizás el raponazo, quizás una intervención así, pero no de hacer daño, de lastimar al otro. Pero, y a mí como que se me ocurrió en ese momento decirle, ¿y ustedes qué hacen con eso? ¿En algún momento lo hiciste acompañado? Me dijo, sí, 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 en algún momento nos poníamos como de acuerdo. Y yo le dije, ¿qué hacen con esos objetos cuando ustedes, pues, cómo median? ¿Cómo es esa manera de mediar entre ellos? Y decía, echarlos a suerte. Cuando es un objeto, por ejemplo, es un caricellazo. Eso a mí me sorprendió enormemente porque había una relación, una conexión que yo dije, aquí de verdad es como el Señor que me estuviera acompañando y me estuviera diciendo, póngase en los zapatos también del otro, ¿sí? Antes es muy fácil señalar y decir es que son los delincuentes. ¿Cuántas veces yo he escuchado esas expresiones en mi entorno también? Son delincuentes, no merecen vivir, no. Y pensar de que desde mi propuesta también fue como un detonante y decir, es que nadie conoce la sed o no alcanzamos a ponernos en los zapatos, esto sin justificar la manera como se hacen las cosas, pero sí cuál es el trasfondo de las consecuencias que lleva esta desigualdad social, ¿sí? Y que Sí. actualmente se vuelve tan vigente. Entonces, cuando
a mí tanto Isabela como Pablo me hacen la invitación, me hacen recordar de este trabajo justamente de algo que no se puede volver un paisaje, ¿sí? Que no se vuelva paisaje, porque ya lo volvemos como rutinario, generalizado, otro robo, otra muerte, uno más. Ujú, Pero bueno, ¿y eso cómo me está moviendo? Y yo qué puedo hacer frente a eso? Y desde el arte, ¿qué puedo empezar como a detonar desde ahí? Y sí, desde hace más de un año yo dije, para mí es como el misterio también de Dios de que sea tan actual, tan vigente, escuchar las noticias ujú. y decir, se ha incrementado los robos, el hurto, ¿sí? Pero caramba, desde las altas jerarquías, ¿qué se ha incrementado? La corrupción también, ¿sí? Y le vamos a hacer un seguimiento y le vamos a adelantar un proceso, pero queda como adorno y pasan otras dinámicas que nos enredan en últimas y ya, seguimos pensando y sigue todo igual, ¿sí? Entonces es Sí. como, bueno, Sobre los cuadros. La serie, les voy a contar, la serie se llama Intención de Suerte, sí. que justamente con lo que nos viene contando como Yuri, ¿no? Que justamente con esa fijación que ella tiene, ¿no? Del día al día. Y yo creo que también tiene que muy relacionado con tu práctica, digamos, religiosa, ¿no? De tener que haber, digamos, esos sectores, Ujú, porque pues digamos que son los sectores más vulnerables donde se necesita como una comunidad, un acompañamiento. Yo creo que vos de alguna manera siempre has tenido como esa relación con esos espacios y con estos sujetos, porque siempre de alguna manera siempre las has colaborado o has estado ahí indirectamente. Digamos que el momento te tocó como poder evidenciar, digamos, el contexto donde ellos viven por medio de estos objetos cotidianos, consiguen de una manera no muy, muy acertada, sí. pero no sé, contame eso, contanos un poco sobre cuántos cuadros son, qué elementos escogiste, por qué escogiste esos elementos, porque no digamos lo que vos decís, no una pila, no una bicicleta, sino esos elementos que escogiste. ¿Cómo lograste llegar, digamos, porque como es pictórico, digamos, dónde tomaste como ese referente? ¿Fueron fotos? ¿Fueron, digamos, elementos que los tuviste en tus manos para poder hacer ese proceso y pues como devolver, como, digamos, esa recolección del material? Sí, en este Sí. caso, como bien lo decía anteriormente, fue empezar a crear como unas vinculaciones con algunas personas que me podían como sugerir e incluso fueran como Ujú. mediadores para ir incluso a algunos lugares y como empezar como la indagación. Fue como esa búsqueda Claro. colectiva y fue un gran Igual es un trabajo de campo sí, un difícil, trabajo yo te de lo campo que de pienso. investigación porque fue conectar con personas de algunos barrios de Medellín, donde Ujú. salieron dos de las fotografías y dos, una de Bogotá y otro de los alrededores de Bogotá. Y del cual pues también tuve que contactarme con dos personas de ellos para decirle cómo fue por mediación de chat de decirles, no, no se preocupe que yo no, o sea, no, mi interés no es ponerle como el descubierto, sino de comentar cuál era como mi interés desde ahí, Claro, a es partir que de que me... vos de alguna manera haciendo ese trabajo de campo te estabas poniendo en riesgo. Sí, entonces eso fue, sí, o sea, eso siempre a mí como que me sacude y como que salirme de mi zona de confort e irme a esas zonas donde siempre encuentro como el riesgo. Eso como que me da más adrenalina y me gusta, me entusiasma mucho. Y de hecho las personas como que yo siento también, no me siento sola a nivel espiritual, siento que hay una fortaleza grande y se iban dando las cosas, se iba dando el contacto, me decía, mira, tal persona quiere contactarte, me mandaban fotos por el interno, y bueno, fue empezar como a dialogar también con esas fotos. ¿Qué me está queriendo decir esta foto? Sí, fue encontrarme con Claro. esa realidad. Una que a mí me impactó mucho,
es la fotografía del, del celular del Huawei y hay dos celulares. Entonces es como la mediación que hay también y uno está roto, totalmente roto. Entonces, claro, yo en un momento pregunté, el display está totalmente obstruido, quebrantado y me lograron como decir, es que no lo quería soltar y salió volando y claro, con el pavimento seguramente detonó. ¿Y cuántos Claro, como él también? Sí, es como decir, es la fotografía o la pintura que evidencia otras realidades con sucesos muy similares, ¿sí? Y eso a mí y cuando yo lo estaba haciendo y por sugerencia también del acompañamiento del docente que me estaba acompañando en ese momento, eh, me sugería el docente, me decía, ¿por qué no pensarse también como, eh, si bien está como en una apariencia de oferta, como que los colores entre los objetos que están como en una apariencia cuando se ofrece un objeto. Entonces, yo decía como en así, promoción, como en promoción, como, yo decía, me hubiera como en encantado incluso promoción. el profe, sí, me decía, sería interesante si vos le cogeres oferta en estos rectángulos que venden, en estas cuestiones Ajá, en de estos colores que son comercio. como fluorescentes, que dicen Sí, promoción, no es por algo, sí, me decía, sería esa genial. sale y es muy pertinente para ello. Y no, sí, después de más de un año de decir qué bueno que hoy en día pueda salir a la luz lo que significó este trabajo. Muchas veces quizás articulo, pero no, como que no encuentro la manera de poderlo como incluso compartir o sacarlo fuera desde que no sea tanto como la realidad académica, ¿no? Y Ajá. pues bueno, te digo, es una muy excelente experiencia de tener esta gran oportunidad de poderlo compartir. Respecto, digamos, a tu creación, como, digamos, tu proceso, digamos, artístico, digamos, desde que vos empezaste a estudiar en Bellas Artes hasta el día de hoy, todos tus trabajos han sido relacionados con este tema. O sea, no me refiero a que si hayas creado, digamos, todo tu proceso como trabajar con esos objetos, que bueno, pues es un tema que de muchas maneras. Digamos que en la universidad nos permiten, digamos, trabajar de diferentes lenguajes. Sí, No sé si digamos que esta obra pictórica tú la has relacionado como capaz tipo de obras y cuanto a este tema lo que te genera como esa sensibilidad y como esas ganas como de decir, bueno, me quiero parar en este lugar y evidenciar estos conflictos sociales que capaz vos los vivís y los tenés cerca porque vivís en estos conflictos, ¿no? Y lo que yo decía antes, digamos que tu práctica, tu labor, digamos, religiosa, te lleva, digamos, a que estés todo el tiempo involucrada, digamos, en esto. Entonces, si tu obra plástica, digamos, esta que nos vas a pintar, entonces vas a exponer ahora en este momento, en este proyecto, ¿tiene relación con otras obras? ¿Hay otras obras que vengan relacionadas con esto? bueno, han habido hasta el momento dos y van como de la mano también en cuanto a la participación también de las personas, que externamente ha sido como un trabajo en equipo, una Ajá. sincronización de volver a unir fuerzas, a aplicar o a vivenciar estos retos, porque en última se vuelven todo un desafío, todo un reto. Y sí, yo siento que no solamente es quedarme en un solo punto, sino es decir, ¿qué más puedo detonar a partir de esto? ¿Qué otras sensibilidades me da? Y sobre todo este aspecto del territorio me mueve mucho. Cómo, cómo yo lo estoy habitando, cómo yo me siento parte de él, cómo
siento que hay una composición también fraterna en el ahora en donde estoy y creo esos vínculos relacionales con el otro, con la otra edad. Y es desde ahí como poder quizás mediar, no para Ujú. garantizar un asistencialismo, sino para garantizar unas tomas de conciencias que dinamicen y posibiliten y detonen quizás un nuevo cambio, una nueva manera de repensarse en donde estoy, ¿no? Muy buena sensibilidad de poder mostrarse también y sí, eso es de verdad muy, muy interesante. Sí, Ay, súper. Bueno, a mí me gustaría que invitación a la gente a que vea la exposición. Hay un pasaje, que nos cuentes un poco de qué trata la exposición, que nos cuentes un poco del proyecto y así como que llamamos la atención de la gente que va a ver, digamos, esta entrevista claro. y para cómo participar, ¿no? Estas entrevistas van a ser presentadas, van a conocer, igual van a conocer muchos más artistas, es una de las integrantes, entonces, nada, le doy paso para que nos invite a que conozcamos ese proyecto, que en un futuro pensamos que se pueda, digamos, presentar físicamente, que salga de la virtualidad y que conocer, digamos, personalmente a todos esos artistas que son geniales y maravillosos. Sí. Entonces, nada, te doy la palabra para que nos invites a conocerte. Bueno, cordialmente invitados e invitadas a todos quienes realmente se encuentren con estas ganas de conocernos, de poder como conectar con estas experiencias que en últimas siguen siendo tan vigentes, tan actuales, independientemente de la fecha, la época, siguen siempre detonando nuevas conexiones a nivel de reflexión, ¿sí? Y siempre son pertinentes traerla al presente, a lo que hoy está como tocándonos en nuestra realidad, incluso personal. Cada uno de los que nos vamos a presentar, tenemos también como nuestra manera también de activar y de sintonizar con cada uno de ustedes. Así que, no siendo más, quiero dejarles esa gran invitación de que abran también esta experiencia a todo nivel, desde todos los ámbitos de la persona para dejarse como sensibilizar, sorprender, o sea, no es tanto de decirle van a encontrar eso, sino déjense sorprender con esa novedad, ¿sí? Con la novedad del encuentro, de hacer la experiencia, de dejarse tocar con cada una de, de las obras que van a encontrar, pues allí, y Yuri, que están muy, hola. muy pertinentes, están ahí como enfocadas desde las apreciaciones personales de cada uno, de cada uno. Bueno, entonces le damos finalidad, digamos, a la entrevista. Muchísimas gracias a nosotros. Digamos, la entrevista, pues, me llamo María Casas, estudiante de artes plásticas. Y no, muy feliz también de ser parte de este proyecto y que con mucho, mucho, mucho gusto poderte entrevistar. La verdad que lo disfruté mucho. Me dio la oportunidad también de conocerte un poquito más y conocer no solamente tu obra, sino como personalmente. Ya nos conocíamos previamente, digamos, en la universidad, pero chévere tener estos encuentros. Y, y nada, bienvenidos a todos los que quieran conocer esta exposición. Dale un aplauso a mis compañeros, que son unos genios que crean, digamos, esos espacios donde podemos conocer otros artistas, que lo Sí. que nos dice Yuri, que tienen, digamos, diferentes maneras o visiones de interpretar, digamos, nuestra realidad o nuestra sociedad. Entonces, nada, bienvenidos. Muy poco van a tener la sorpresa de conocerlos a todos, de conocer la página, de conocer, digamos, esos proyectos tan bonitos que se están creando. Entonces, nada, muchísimas gracias. Es Gracias, una Pam. linda noche Sí, muchas y gracias. esperamos que un pronto encuentro. Gracias, Pablo, Isa, gracias a cada uno de mis compañeros que hacen posible todo este proceso. Y a Dios, por supuesto, por regalarnos este bello espacio. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, gracias. Un placer. Nos vemos Adiós. nosotros.